Recording is on. Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, Blanca, buenos días. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente. Gracias, Jesús, buenos días. Nuestra primera sesión correspondiente a la semana 2 de nuestro módulo 20, donde vamos a revisar nuestras instrucciones de nuestras actividades integradoras 3 y 4. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es revisar el orden del día. Y como primer punto es darles la bienvenida a ustedes que están aquí presentes, bienvenidos, y a quienes vean posteriormente la grabación de esta sesión. Recordarles las reglas de comunicación a quienes están aquí presentes, que son nuestras reglas de no etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Recuerden que el micrófono está disponible para ustedes. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con mucho gusto les cedo la palabra. Como siempre, vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas relacionadas con las instrucciones de nuestras dos actividades, y una vez que hayamos resuelto sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación en mi entorno, y la introducción nos dice lo siguiente. La sobreexplotación de recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno. ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? Propósito: identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales, así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. Que entregaré un video a modo de noticiero en el que saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. ¿En qué contexto se puede estar dando esta noticia? Bueno, se puede estar dando en su comunidad, ciudad, municipio o en alguna parte de su estado. También tienen que entregar un guión escrito, el que presentarán como evidencia de la información presentada en el video, y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. La noticia debe ser una fuente de consulta confiable, y tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación. Bueno, entonces, como primer punto, ¿qué tienen que hacer? Investigar una noticia de sobreexplotación de recursos naturales. Ojo aquí, es sobreexplotación de recursos naturales. Muchas veces acaban confundiendo la sobreexplotación con la contaminación. Ok, entonces nada de contaminación en este punto. Recuerden, es sobreexplotación de recursos naturales. Y ojo aquí, las noticias de sobreexplotación también las suelen confundir con noticias sobre decomisos u operativos sobre decomisos de algún tipo de recurso, ya sea de agua, ya sea recursos naturales, maderables, entonces, o diversas especies, ¿vale? Entonces, ojo aquí, es
Su noticia debe de hablar de sobreexplotación, más no de algún decomiso relacionado con algún tipo de recurso que se esté comercializando de manera ilegal. El punto número 2 nos dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Ok, aquí esta última parte es importante, porque si bien la noticia que ustedes van a investigar trae algunos datos que le solicitan, hay algunos otros que no los van a encontrar ahí. Entonces, esta última parte donde les dice que pueden consultar las fuentes de información adicionales que consideren necesarias, es importante que la tomen en cuenta debido a que no todo lo van a encontrar en el texto de la noticia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que desarrollar en su procesador de textos? Bueno, lo primero que van a desarrollar es las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y con relación a las características, encontramos que estas son el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura, y también tienen que mencionar 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Estas características del ambiente, y me voy a adelantar un poquito con relación a la actividad integradora 4, son los factores bióticos y abióticos definidos, ¿sale? Una vez que hablamos de una característica es porque ya estamos definiendo ese factor. En una característica del ambiente es porque ya estamos definiendo ya sea ese factor biótico o ese factor abiótico, ¿ok? Es como si mencionáramos alguna característica para describir a alguna persona. Si decimos, bueno, tiene 2 ojos, ahí solo estamos mencionando un ejemplo de lo que conforma una persona. Pero si decimos, sus ojos son de color verde, o sus ojos son de color café, o sus ojos son de color gris, o de color azul, bueno, ahí estamos definiendo la característica de sus ojos, ¿vale? Así es lo mismo para las características del ambiente. Si decimos, bueno, está ubicado a tantos grados de latitud y altitud, ahí estamos dando características de factores abióticos. Si mencionamos la temperatura, bueno, la temperatura promedio anual es de 22 grados Celsius, ¿sale? Entonces ahí estamos dando o definiendo una característica. Si mencionamos cualquier ejemplo de flora o de fauna, de especies que se distribuyan de manera natural en ese ambiente, bueno, ahí estamos mencionando factores bióticos de ese ambiente, ¿ok? Los estamos definiendo. Ojo aquí, para los ejemplos de flora y de fauna, única y exclusivamente para el ambiente, se pueden mencionar aquellos que se distribuyen de manera natural. Especies domésticas como ganado, como gallinas, ovejas, perros, gatos, todo lo que serían animales de compañía, no son especies que podemos mencionar como características de un ambiente, ¿sale? Porque ya están domesticados. Después tienen que mencionar qué recursos naturales se extraen de ese ambiente y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Bueno, los recursos que se están extrayendo, creo que eso lo van a identificar de manera clara, ya sea en la nota o en la parte que ustedes investiguen con relación a el lugar donde está ocurriendo la sobreexplotación de esos recursos. Y bueno, la parte de explicar cómo los servicios ecosistémicos están afectados. Recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren a aquellos beneficios que obtenemos de un ecosistema en forma de servicios. ¿Alguien tiene por ahí algún ejemplo de algún servicio ecosistémico? ¿Alguien? Un río, bueno, un río es parte de un ecosistema, pero no es tal cual un servicio ecosistémico. Ok, está muy cerquita Elizabeth, pero no es tal cual un servicio ecosistémico. El oxígeno que respiramos, ok, una reserva natural. Una reserva natural es algo que se crea con base en la legislación, tampoco es un servicio ecosistémico.
El oxígeno podría ser un servicio ecosistémico. ¿Por qué creen que el oxígeno puede ser un servicio ecosistémico? Aparte de porque lo respiramos, ¿no? Ok, aquí ojo, sí, porque proviene del ecosistema, la vegetación y las algas. Ok, de ahí provienen todos los servicios ecosistémicos, sale de los ecosistemas. Pero ojo, antes de decirles por qué y darles más ejemplos de servicios ecosistémicos, si ustedes, y aquí se los voy a agradecer, si ustedes no saben, nada más pónganme ahí en el chat, la verdad no sé y no pasa nada, ¿vale? No crean que siempre deben de saber todo, ¿sale? Creo que aquellas personas que creen que siempre deben de saber todo, nada más se complican más su aprendizaje. Por lo que es importante que si ustedes dicen, no, pues la verdad no sé, eh, o, o yo creo que podría ser esto, den su respuesta aunque no sea correcta, ¿sale? No hay ningún problema, no estamos aquí para decir, ah, se equivocó. No, al contrario, si ustedes participan va a ser más fácil que lo recuerden y si no lo saben digan, no, pues la verdad no lo sé, o sea, no tengo esa información y listo, ¿vale? Ojo. Entonces, servicios ecosistémicos, ¿por qué es importante? Digo, ¿por qué el oxígeno sería un servicio ecosistémico? Bueno, obviamente deriva de los ecosistemas, tanto de bosques como todo el océano. Y en el océano, bueno, es un ecosistema acuático, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es un servicio ecosistémico? Porque el oxígeno es un gas que es vital para nosotros, en este caso para mantener nuestras funciones y respirar, ¿sale? Por eso sería un servicio ecosistémico. ¿Cuál sería otro servicio ecosistémico que es vital para nosotros que nos provee un ecosistema? Cualquiera, puede ser un ecosistema terrestre o un ecosistema marino. Si nos vamos exactamente, por aquí estoy leyendo a Blanca y a Jesús, el agua, el abastecimiento de agua es un servicio ecosistémico. Y no solo bebemos agua, también consumimos comida, ¿sale? Entonces, toda la comida que nosotros consumimos son servicios ecosistémicos. Ejemplo, vamos a regresar a salir tantito de los servicios de los ecosistemas terrestres y regresamos a los ecosistemas marinos. Todo lo que podemos consumir que se refiere a pescado o relacionado con los pescados y mariscos vienen del mar, entonces son servicios ecosistémicos, la parte del abasto también de alimentos. Y así podemos tener muchos otros ejemplos. ¿Qué beneficios nos trae que haya un bosque, por ejemplo? Recuerden, un bosque nos puede dar un servicio ecosistémico como la regulación del clima también, ¿vale? Ese es un servicio ecosistémico. Los mares también nos proporcionan servicio ecosistémico como regulación del clima. El ciclo del agua también nos puede dar un servicio ecosistémico, ¿vale? Entonces, hay muchos ejemplos de servicios ecosistémicos. Las plantas que consumimos como comida, Elizabeth, serían servicios ecosistémicos, ya que vienen de diferentes recursos naturales que se nos proporcionan como servicios ecosistémicos. En este caso, una planta necesita de tierra o de suelo, necesita de agua y necesita de luz, ¿vale? Para crecer. Y una vez que crece y la podemos consumir, se vuelve un servicio ecosistémico, ¿vale? Entonces, hay muchos ejemplos de servicios ecosistémicos, no vamos a mencionar más. Si ustedes tienen dudas de algunos otros, búsquenlos tal cual así en su buscador que utilicen y les va a dar toda una lista de servicios ecosistémicos. Muy bien. Entonces tienen que explicar cómo esos servicios ecosistémicos son afectados por la extracción de esos recursos. Por ejemplo, si tenemos sobreexplotación o sobreextracción de recursos forestales o deforestación, ¿cómo va a afectar a los servicios ecosistémicos que tenemos en mi comunidad?
Si tenemos sobreexplotación de una especie, yo vivo en la costa de una especie marina, ¿cómo esa sobreexplotación de esa especie marina va a afectar a mi comunidad? Si tenemos sobreexplotación de un manantial, por ejemplo, ¿cómo esa sobreexplotación nos va a afectar a mi comunidad? Si tenemos sobreexplotación del suelo por minería, por ejemplo, ¿cómo eso va a afectar a mi comunidad? ¿Sale? A los servicios ecosistémicos de mi comunidad. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí relacionen para qué se está utilizando ese recurso, cómo se está explotando y la contaminación que puede estar generando. Ejemplo, si tenemos explotación del suelo por ganadería o por agricultura, ¿qué tipo de contaminación podríamos encontrar en este tipo de explotación de suelo relacionada ya sea con la agricultura o con la ganadería que en este caso en la semana pasada se vio un ejemplo de esto? ¿Alguien me puede decir? Ok, muy bien, Jesús, gases de efecto invernadero. Los gases, recuerden, de efecto invernadero se emiten a la atmósfera por ganadería por diferentes actividades, ¿sale? El pastoreo, el desmonte de vegetación y también nos mencionan en la actividad integradora 2 que se emiten por el propio proceso de digestión de los animales, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo bien claro de lo que puede estar pasando y cómo ustedes pueden integrar la información que ya se revisó en las semanas previas, ¿vale? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Ok, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos revisado? Ninguna. Ok, vamos a pasar al punto número 3, donde nos pide elaborar una conclusión. Y aquí tienen que plantear una propuesta, realizar una propuesta con distintas acciones de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para su comunidad o estado. Entonces, si se está sobreexplotando el suelo por agricultura o ganadería, ustedes van a decir, bueno, aquí el tipo de agricultura que tenemos es la agricultura clásica, que es por temporal. Entonces yo propondría que en lugar de, y ya ustedes hacen sus propuestas para el mejoramiento u optimización de los recursos que están explotándose para esa actividad. Por ejemplo, si tienen sobreexplotación de alguna especie, ya sea una especie vegetal o alguna especie animal, bueno, ustedes van a decir, yo planteo las siguientes propuestas para generar una explotación sustentable de este árbol o de este bosque o de esta especie animal que puede ser, no sé, alguna especie marina o alguna especie terrestre, ¿vale? Entonces, ahí ustedes tendrán que buscar dichas acciones que les generen un beneficio ecológico, un beneficio social y un beneficio económico para su comunidad. Una vez que terminan de elaborar su conclusión, en el punto número 4 nos dice que tienen que realizar un video a modo de noticiero en el que aparezcan a cuadro, y esto es importante, no deben de aparecer en pantalla completa, pero sí deben de aparecer en el video. En este se tienen que posicionar como presentador o presentadora de noticias o reportero o reportera. Su duración debe ser de entre 4 a 6 minutos y para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word con la siguiente estructura. Entonces, su guión debe estar estructurado en 3 partes. Introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Entonces, para la introducción, ¿qué van a mencionar? Lo único que van a mencionar son los elementos que indica el punto número 1. ¿Qué elementos indica el punto número 1? Bueno, los datos de la noticia, ¿sale? El lugar donde está ocurriendo, el nombre del autor, el año, etcétera, ¿sale? Lo que les pide el punto número 1. Entonces,
Para su introducción, yo siempre les recomiendo que se presenten ustedes y después mencionen los datos. Ejemplo, soy José Garrido Jaramillo, soy estudiante de Prepa en línea CEP, estoy cursando el módulo 20 y les voy a presentar la siguiente noticia que fue publicada por el autor en el año, y ya mencionan todos los datos. Eso es para la introducción. No van a mencionar nada del contenido de la noticia aquí en la introducción, ¿sale? Después viene la parte del desarrollo donde tienen que comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. En el punto número 2 recuerden que tenemos las características del ecosistema más las 2 preguntas con sus respuestas, ¿ok? Y por último, para el cierre tienen que presentar la propuesta sustentable que desarrollaron en el punto número 3. Entonces, ojo aquí, en ningún punto ustedes van a mencionar el contenido de la noticia, ¿ok? Eso es importante. Una vez que hayan concluido con su guión, van a proceder a grabar y editar su video. Pueden apoyarse en los siguientes video tutoriales o bien emplear algunas de las otras, alguna otra herramienta como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Entonces, tenemos las siguientes opciones. Tenemos los enlaces y video tutoriales de Canva y PowerPoint y también pueden utilizar Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. En todos pueden editar su video. Para este video, ustedes si quieren incluir imágenes, pueden incluirlas. Si no quieren, no las incluyan, no hay ningún problema. Y recuerden que su guión no lo tienen que presentar de memoria, ¿sale? Pueden tenerlo ahí para apoyarse durante la grabación de su video, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sin dudas. Ok, con relación a la extensión de su video, no se preocupen si no llegan al mínimo que él está diciendo. Karina, no te preocupes, Karina, está bien, puedes consultar la grabación. Ok, entonces no se preocupen si no llegan al tiempo, puede ser que sea un poquito menos de tiempo el que ustedes ocupen para presentar la información que se les está solicitando. Entonces, lo importante aquí, como les había mencionado, es que cumplan con los puntos que se les están solicitando, aunque no lleguen al tiempo que le están marcando. Jessica nos dice que si pueden y pueden poner imágenes, las referencias en la hoja de Word. Sí, ahí incluyen sus datos de dónde tomaron sus imágenes, si es que si deciden incluirlas, ¿vale? Entonces, pasando al siguiente punto. Ok, sí, si ustedes utilizan PowerPoint, y esa es muy buena pregunta, Blanca, van a colocar su video en su carpeta de Drive. Recuerden, su carpeta de Drive debe ser la de su correo institucional y desde ahí van a generar su enlace para compartir el video. Aquí también quiero recordarles que es importante que no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda evaluar su video. ¿Alguna otra duda o comentario? No se preocupen si su computadora o su equipo de cómputo no tiene o se les complica la grabación. Pueden hacerlo con cualquier celular. Después ese archivo lo cargan a su Drive o alguna plataforma que ustedes vayan a utilizar y desde ahí pueden, ya con el archivo, pueden modificarlo en línea, ¿vale? Para que no es necesario que ustedes hagan la grabación con su equipo de cómputo. Bueno, pasando al siguiente punto, que es el punto número 5, nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primero, su portada con sus datos de identificación. Después van a incluir el guión que generaron como evidencia de la información que presentarán en el video y este debe de concordar con la estructura del punto número 4, recuerden, introducción, desarrollo y cierre. Después van a colocar el enlace de su video
a modo de noticiero, y este video recuerden que también debe ser congruente con su guión. En su video no pueden presentar una información y en su guión no pueden hablar de otra distinta, debe ser la misma. Y por último, ya saben, al final de su documento, en una hoja aparte, van a incluir sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en Línea C. Y bueno, ya por último nos dice, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente lo tienen que cargar a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una última nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a la actividad integradora 4, nos dice que el título es Ética y Responsabilidad Social. Y en la introducción nos dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemas ambientales del entorno y reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integres los puntos mencionados. En la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, y tenemos dos ejemplos: latitud y altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etc. Entonces, tenemos nuestra tablita con, déjenme reducirlo un poco, con 6 preguntas que ustedes van a aplicar a 5 personas de su comunidad. Ojo aquí, estas personas sí o sí deben de vivir en su comunidad. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican su entrevista a una persona de una ciudad diferente, bueno, aquí podrían tener algún tipo de respuesta diferente dependiendo del contexto de los problemas que se presenten en aquella otra comunidad, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con relación a la parte de la aplicación de su entrevista? Ok, ninguna. Aquí yo tengo una pregunta para ustedes. Con relación a los factores bióticos y abióticos, tenemos ejemplos. En este caso, si yo les preguntara si una roca o una piedra es un factor abiótico, ¿ustedes qué responden? ¿Sí o no? Ok, Karina, a ver, Pedro dice que la piedra no es un factor abiótico, pero ¿por qué, Pedro? Mientras le piensan y me responden, le respondo a su compañera. Si las respuestas son muy similares, ya que las personas son de la misma comunidad. Sí, efectivamente se van a encontrar de que algunas respuestas van a ser muy similares. Pero ojo aquí,
algunas respuestas pueden cambiar dependiendo de la problemática que se presente, por ejemplo, en una colonia y en otra, ¿sale? Ahí puede ser que se presenten problemas diferentes. Ejemplo, en una colonia puede ser que tengan un problema de abastecimiento de agua y en otra colonia puede ser que no lo tengan, ¿sale? Ahí puede ser una ligera variación. Ok, ojo aquí, ¿la piedra es un factor abiótico? ¿Abiótico, sí o no? ¿Y por qué? Ok, Blanca, sí es un factor abiótico, ¿por qué? Ok, Karina también dice que sí, porque influye en el ecosistema. Jesús no, porque está de forma helada, pero pero el tipo de suelo. No, porque no tiene vida. Ojo, Elizabeth, aquí era factor abiótico una roca, ¿sale? Y ahora corrige Pedro que si lo es. Karina carece de vida, ok, muy bien. Bueno, pues están como en el 50-50, ¿sale? Les diría que están medio bien. ¿Por qué? Porque si bien una piedra o una roca, como nos dice la instrucción, para que sea un factor abiótico, este es todo lo que no tiene vida. Hasta ahí vamos bastante bien, ¿sale? Entonces, ojo aquí, ¿cuál es el otro requisito que debe de cumplir para que sea un factor abiótico? Y aquí se los resalté en color amarillo. Y dice que son todos aquellos que no tienen vida, pero tienen la capacidad de modificar el ecosistema, ¿sale? Entonces, ojo aquí, una piedra tal cual, así como está, no tiene la capacidad de modificar el ecosistema, aunque no tenga vida, ¿vale? Entonces, debe de cumplir con esas dos cuestiones. Esto se los digo para que no pierdan de vista de que algunos de sus entrevistados pueden confundirse, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda sobre algún concepto, pues ustedes ahí me escriben, ya sea por el chat o si no, mañana la resolvemos, para que yo los pueda orientar. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de factor abiótico? En este caso, que no sea una piedra. El clima, ok, Jesús, muy bien. Y dentro del clima tenemos otros ejemplos. Muy bien, Pedro. El agua, el aire, muy bien, Karina, Blanca. Bueno, creo que lo tienen claro. La luz, Jesús, muy bien. Ahí está. Todos esos, el tipo de suelo, Blanca, muy bien. La temperatura, Elizabeth, muy bien. Todos esos tienen la capacidad de modificar nuestro ecosistema o un ecosistema, ¿sale? Eso es importante. Y bueno, con relación a eso, obviamente vienen los factores bióticos, dependiendo de los factores abióticos, van a estar relacionados los factores bióticos. Por ejemplo, si tenemos un ecosistema donde el suelo sea muy arenoso y seco, vamos a estar hablando de un ecosistema semidesértico, entonces vamos a tener especies de plantas y animales adaptadas a ese tipo de ecosistema. Si tenemos un lugar con mucha vegetación y mucha humedad, estamos hablando quizás de una selva. Entonces nuestros factores bióticos van a estar asociados a ese tipo de factores abióticos, ¿sale? Para que ustedes lo vayan relacionando. Muy bien todos. ¿Alguna otra duda o comentario con respecto a este primer punto? Perfecto. Bueno, pasando al segundo punto, ¿por qué es importante que yo les aclare esto? Porque en el punto número 2 nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Entonces, traten de orientar lo mejor posible a sus entrevistados para que reciban respuestas coherentes y puedan dar respuesta a la parte del punto número 2 que nos pide en el primer guión que describan el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Ojo aquí, es describir el ecosistema con base en 5 factores bióticos y abióticos y no solo hacer un listado de 5 ejemplos de factores bióticos y abióticos. Si yo les digo, bueno, 5 factores bióticos y abióticos,
va a ser luz, agua, el aire, la temperatura. Esos solo son ejemplos de factores bióticos y abióticos, pero con eso no puedo describir mi ecosistema, ¿sale? ¿Cómo lo voy a describir? Bueno, ya habíamos mencionado el ejemplo de los ojos de una persona. Entonces, para describir mi ecosistema yo tengo que mencionar, bueno, mi ecosistema presenta una temperatura cálida que puede ir de entre los 28 y 35 grados. Mi ecosistema presenta un tipo de vegetación exuberante donde podemos encontrar especies como la caoba o como el cedro. También podemos encontrar especies como los armadillos o podemos encontrar algunas especies de lecho, por ejemplo. También podemos, dentro de los factores abióticos, podemos encontrar que presenta una gran cantidad de lluvia durante el año, lo cual, propicia que se formen, por ejemplo, ríos o lagos, o en su caso contrario, tenemos poca precipitación, lo cual propicia que haya un tipo de suelo seco y arenoso, y ahí ya estoy describiendo mi ecosistema, ¿sale? Esa sería cómo tendrían que realizar este punto. Después tienen que indicar qué grado de conservación tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el grado de conservación que tiene el ambiente, sí, el grado de conservación que tiene el ambiente, y esto se relaciona con la calidad del aire que tienen, la disponibilidad de agua y el cuidado del suelo de su entorno. Aquí yo siempre les recomiendo que lo hagan por partes. El grado de conservación que tiene la flora es bueno, es regular, es malo, y ya indican por qué. Lo mismo para la fauna. La calidad del aire es buena, es mala, es regular, debido a que la disponibilidad del agua es buena, es mala o irregular, debido a que, y lo mismo para el cuidado del suelo, ¿vale? Después tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Con relación a los problemas ambientales, está bien fácil identificarlos, ¿sale? Pueden ser de dos tipos. Cualquier tipo de contaminación en el ecosistema es un problema de un problema ambiental, y cualquier tipo de sobreexplotación en el ecosistema también va a generar un problema ambiental, ¿sale? Ojo aquí, si ustedes mencionan desabasto de alimentos o desabasto de agua, esos no son problemas ambientales, ¿sale? Ya son otra cosa, son conflictos socioambientales que vamos a ver la siguiente semana. Aquí son todos aquellos desequilibrios que ocurren en el ambiente, ya sea por contaminación o sobreexplotación de algún recurso, ¿vale? Entonces, aquí tienen que mencionar cuál es ese problema ambiental. Bueno, tenemos contaminación del aire, contaminación del suelo por basura, contaminación del agua por desechos tóxicos, contaminación del agua por descargas residuales, sobreexplotación del suelo por agricultura y ganadería, deforestación por ganadería, minería, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos de sobreexplotación que se pueden estar dando a los recursos naturales o de contaminación, ¿vale? Y ya nada más indican cómo esto afecta la calidad de vida de su comunidad. Y la otra pregunta nos dice qué afectaciones se mencionan que haya los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental. Aquí si tenemos cualquier tipo de contaminación, bueno, cómo esa contaminación está afectando a los recursos naturales y a los seres vivos de mi comunidad, o si tenemos cualquier tipo de sobreexplotación, lo mismo, como esa sobreexplotación afecta a los recursos naturales y seres vivos de mi comunidad. Y por último, en este punto número 2, van a incluir un listado de las acciones que ya se están realizando en su comunidad para minorar las consecuencias de ese impacto ambiental identificado. Ok, ¿alguna duda con relación a este punto número 2? ¿La pérdida de biodiversidad es un problema ambiental? Sí.
Jesús, ¿es un problema ambiental? Es una buena pregunta y sí, sí es un problema ambiental. Recuerden que la biodiversidad nos genera muchos beneficios también. Dentro de los beneficios que nos puede generar la biodiversidad, y este es un ejemplo bien aislado, es por ejemplo la polinización. ¿Y en qué desencadena la polinización? Bueno, todo lo que sería servicios ecosistémicos como abasto, por ejemplo, de comida y también el abasto de, por ejemplo, agua potable, ¿no? Cuanta más polinización hay, más plantas se pueden reproducir y esto nos va a generar beneficios. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Dudas? ¿Ninguna? Todo bien, ok. Sí, muchas moscas. Hay muchos tipos de polinizadores. Voy a hacer un paréntesis rápido aquí para comentarle a su compañero Jesús. Desde moscas, muchos insectos, ya saben, las abejas, muchas aves como los colibríes, algunas otras especies de mamíferos y uno bien importante que muchas veces no se toma en cuenta, los murciélagos son grandes polinizadores, ¿sale? Dentro de los insectos tenemos abejas, abejorros, avispas, toda esta gama de insectos que pueden ser polinizadores, ¿sale? Entonces nada más es un paréntesis ahí. Ok, pasando al siguiente punto. El punto número 3 nos dice que tienen que realizar una investigación y responder a lo siguiente. ¿Cómo era el ecosistema de su entorno hace 10 años? Y aquí van a mencionar todas aquellas características que se han modificado de su ecosistema. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, los factores bióticos y abióticos que han cambiado. ¿Qué tipo de plantas había que ahora ya no hay? ¿Qué tipo de especies de animales había que ya no hay? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo era la disponibilidad de agua? La parte de la temperatura, si se ha modificado, la parte de la regulación del clima, etcétera. Todos esos son factores que definen nuestro ecosistema de cómo era antes y cómo es ahora. Y aquí ustedes pueden incluir toda la infraestructura más el tamaño de la población de su comunidad. Después tienen que responder a lo siguiente: ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno? Y aquí van a ser leyes de manera general que ustedes se encuentren que se enfoquen a la parte ambiental de nuestro país. Por último, tienen que mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Y aquí son aquellas acciones que ustedes consideren que se pueden incluir que no se están realizando ya en su comunidad. En el punto número 4 nos dice: elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Primero tienen que mencionar el tipo de ecosistema de su entorno y sus características, ya saben, factores bióticos y abióticos definidos. Para identificar el tipo de ecosistema de su entorno, yo les dejé en la sección de avisos información que pueden consultar con relación a los tipos de ecosistema. Esta información la van a consultar en máximo y exageradamente, y le estoy diciendo muy exagerado, 10 minutos, ¿sale? Está muy sencilla. Dense una vuelta para ahí para saber cuáles son los tipos de ecosistema que pueden encontrar en nuestro país. Esto son, ahí van a encontrar los más característicos. Después, en su infografía tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora, que ya desarrollaron en el punto anterior. Copian y pegan. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Si tenemos algún tipo de sobreexplotación, ¿qué está generando esa sobreexplotación? Si tenemos un tipo de contaminación, ¿qué está generando esa contaminación? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema ambiental en nuestro ecosistema? Una vez que mencionan las consecuencias en nuestro ecosistema, van a mencionar el impacto en su comunidad causado por el problema ambiental.
¿Qué me está generando ese problema ambiental en mi comunidad? Puede ser que me esté generando desabasto de comida, puede ser que me esté generando desabasto de agua, puede ser que me esté generando problemas a la salud, puede ser que me esté generando otro tipo de contaminación aparte del que se está generando ya. Entonces, esos pueden ser los impactos en su comunidad. Ya ustedes definirán cuáles son dependiendo de el problema ambiental. Y por último van a incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Estas ya las investigaron, ¿sale? Solo seleccionen aquellas que se relacionan en cuestión de las leyes que se relacionan con el problema ambiental. Y las acciones, bueno, pueden incluir aquellas que ya se están realizando, más las que ustedes propusieron en el punto número 3. Y para la elaboración de su cartel pueden utilizar alguna de las siguientes herramientas: Canva, Canva, PictoChart o Vengache. Después tienen que compartir su enlace y también pueden integrar aquí fotografías que ustedes tomen o algunas imágenes que seleccionen de la red, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con relación a la elaboración de su infografía? Ok. Recuerden que el formato de su infografía también es de una sola hoja, ¿vale? Pasando al punto número 5. Lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primero, sus datos de identificación, ya saben, su nombre, su grupo y el nombre de su asesor virtual. Su tabla con sus entrevistas. El desarrollo de los elementos del punto número 2. Recuerden, ahí tienen la parte de la descripción del ecosistema con base en los factores bióticos y abióticos. Tienen las preguntas que tienen que responder. Después, las características, me parece que ahí vienen las características del ecosistema. También en su procesador de textos tienen que incluir la investigación del punto número 3. En el punto número 3 están cómo era el ecosistema hace 10 años de su comunidad, las dos preguntas con sus respuestas, más las acciones que ustedes propondrían que se deberían de realizar para aminorar el problema ambiental. Después van a colocar el enlace a su infografía. Recuerden modificar los permisos de acceso y en una hoja aparte al final de su procesador de textos van a incluir sus referencias de sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de Iztazapa de Prepa en línea C. Tenemos una nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla y se pueden apoyar en los siguientes tutoriales. Estos tutoriales igual no solo van a encontrar cómo compartir o obtener el enlace, sino que también van a tener por ahí un tutorial de cómo utilizar cada una de estas herramientas. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, bueno, entonces, llegando a la parte final, que sería ya el punto número 6, nos dice que, y esto ya se lo saben, tienen que guardar su archivo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, después libre de caracteres especiales y después tienen que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. ¿Sale? Entonces, ¿algún comentario, alguna duda hasta aquí con relación ya sea a nuestra actividad integradora 3 o esta actividad integradora 4? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, bueno, pues vayan visualizando también esta parte de su infografía. La infografía es muy similar al cartel. Es un formato de una sola hoja. Si ustedes necesitan reducir su información, redúzcanla, no se preocupen. Aunque quede pequeña, recuerden que podemos ampliarla digitalmente.
Y si tienen alguna duda, que yo creo que para mañana seguramente igual y no van a saltar tantas, traten de ir leyendo nuevamente o darle una lectura rápida a sus instrucciones. Si encuentran algo que pues no les quede tan claro, mañana lo resolvemos de manera puntual. Blanca, las referencias en este caso de su infografía van en su procesador de textos, ¿vale? Aquí una característica del cartel, regresando a la actividad integradora 2, es que los carteles, y es el único formato que de difusión, de un tipo de difusión de información, el cartel es el único que lleva las fuentes de consulta dentro de él, ¿sale? Para la infografía no las lleva en la infografía, estas van en su procesador de textos, ¿vale? Bueno, pues si no tienen más dudas, aquí damos por concluida esta sesión. La grabación se las dejo en un rato más en la pizarra de sesiones y les recuerdo los canales de comunicación también, el correo electrónico y el mensajero de la plataforma por cualquier cuestión que se les presente, ¿vale? Muchísimas gracias por su tiempo. Por ahí tengan en la cabeza lo que revisamos para que se les haga más fácil elaborar ambas actividades, y nada más la vayan, cuando la vayan leyendo, vayan pensando, pues aquí revisamos que dijimos que era esto y esto y esto, ¿sale? Nos vemos mañana, si ustedes pueden, que tengan excelente día y muchísimas gracias por su tiempo, ¿sale?